Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor López. Bienvenidos a otra emisión más de este podcast Hackeame Esta. Nuevamente con nosotros Jesús Nazareno Torresillas, experto en ciberseguridad, con más de 28 años de experiencia. Y esta vez venimos a tocar un tema que a todos les interesa, a esos hackercillos que nos están escuchando. Paren bien la oreja, por favor. Pero bien, vamos a hablar de los zero days, los famosos zero days, esas porciones de código tan valuadas, tan preciosas, que te sirven para explotar un sistema y lo mejor, el fabricante ni lo sabe. Así que es tu puerta de entrada segura, confiable y ahora sí que si tú la descubres, pues podrías tener un muy buen ingreso. Hemos sabido de algunas vulnerabilidades que se llegan a valer incluso hasta $1 millón. O sea, es espeluznante cómo se comercia con este tipo de códigos en el mercado negro. Pero sin más, los dejo con Jesús Torresillas para que nos explique bien el tema de los zero days. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias, Héctor, por tomar la invitación a tu espacio. Y bueno, pues el tema Zero Days, la verdad que a nivel conceptual hay poco que decir. Lo único que significa Zero Day es una vulnerabilidad no documentada, no publicada en las redes oficiales, no documentada en las páginas de divulgación de temas de seguridad informática o de informática popular, etcétera. Y automáticamente una vulnerabilidad de Zero Day pasa a ser una vulnerabilidad documentada cuando alguien la descubre, la publica y aparece por ahí el parche, que no siempre suele venir de la mano. Lo normal es que una vulnerabilidad de Zero Day suele ser algo que se conoce en entornos muy secretos o muy reducidos o restringidos durante muchísimo tiempo para hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos hablando de esta vulnerabilidad que ahora se ha comentado tanto, ¿no? Del Eternal Blue, en la cual, bueno, pues esto se conocía hace años. La NSA, la National Security Agency norteamericana, lo conocían y por ella ellos se colaban en los sistemas de la gente que quería espiar. De hecho, uno de los expertos de la NSA dijeron que el tema de esta vulnerabilidad era como ir a pescar con cartuchos de dinamita. La gente que no sabe de pesca, pues tú vas al mar, tiras el anzuelo y con una carnada pues agarras un pez o varios como muy poquito, o sea, como mucho. Pero en cambio, si tú lanzas un cartucho de dinamita en un bando de pescados, automáticamente matas a 500 o 1000 y salen a flote, ¿no? Es una técnica muy salvaje de conseguir cosas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener claro que todo esto del zero day es simplemente una terminología y que solo significa vulnerabilidades conocidas por grupos pequeños o restringidos y que por H por B de repente se expande, explota y empieza a suceder. Ahora mismo la NSA, con su cinismo habitual, te dice que parchees no sé qué parche de Microsoft tu computadora. Oye, cabrón, pero esto hace 2 años, 3 que se sabía. Por ese mismo lugar te atacaban con el ransomware en su momento el WannaCry. ¿Y por qué después de parchear WannaCry resulta que eso seguía abierto? ¿Por qué? Porque hay un tratado basado en el Patriot Act y en el Homeland Security Program norteamericano, en el cual los fabricantes de software están supeditados al dictamen de la NSA. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo fabrico una solución muy buena de software o hardware o una mezcla de ambas que protege toda una red corporativa, empresarial o gubernamental frente a espías, automáticamente la NSA va a tocar a mi puerta, si estoy por este lado del mundo, es decir, Latinoamérica o América, y me va a decir, oiga usted, por el Patriot Act usted debe colocar un backdoor. Y si no coloca el backdoor, su producto no se puede vender en Estados Unidos. Entonces, este tipo de cosas son muy conocidas en Europa. Lo que pasa que, ¿qué prefieres? ¿Tener un firewall con backdoor o no tener un firewall? Entonces la gente compran firewalls con backdoor. Los principales fabricantes de este lado del mundo lo tienen y están bien documentados. Entonces el tema de los zero day es como, digamos, una navaja suiza. Mal utilizada te puedes cortar y puedes hacer mucho daño. Y bien utilizada puedes hacer mucho beneficio, porque también los zero day, utilizados apropiadamente, permiten conseguir información de delincuentes, de estafadores, de gente mala. Pero esa misma gente, estoy seguro que
también tienen sus herramientas para crear ese tipo de exploits maliciosos para sus fines. Y normalmente el fin político, ético, moral de todo esto es dinero. ¿Cuánto te cuesta un ataque, por ejemplo, de WannaCry? O el Eternal Blue. ¿Cuánto te cuesta hacerlo? Bueno, puedes costarte $1 millón, ponle tú la cifra. Pero luego, si estoy bloqueando bancos, secuestrando información delicada de países o de empresas, es bastante redituable. Entonces, ese es el punto, no es un motivador económico lo que hay. Algo que tocaste muy interesante es hablar de que, bueno, la NSA, el gobierno, vamos a encapsularlo así, te espía. Aquí en México tuvimos el caso también de Pegasus, o sea, el gobierno, la PGR, fiscalías y demás comprando software de espionaje. Pero creo que el tema es que, bueno, en México compramos software de espionaje, que es de Israel, Israel también genera, la National Security Agency, o sea, los gobiernos, ¿qué papel están tomando en esto? O sea, ver quién tiene el mejor zero day para un día explotar los sistemas SCADA o ¿cómo crees que esto va a impactar ya realmente la infraestructura crítica? Yo creo que es muy peligroso, no lo sé, puede ser, estoy especulando, pero imaginemos que China tuviera un zero day de Pemex para hacer volar una refinería y a lo mejor no tenemos problemas con China y nunca atacan o hacen volar la refinería, pero el hecho de que tuvieran el simple poder de hacerlo sería algo catastrófico y inimaginable. O sea, los gobiernos no se pueden dar el lujo de que otro país pueda entrar con ciberarmas y destruirte, ya sean de día cero. O sea, pero ¿cómo ves esto? O sea, creo que es muy relevante el daño que pueden llegarse a hacer los países si cada quien utilizara los zero days que tiene. Mira, Héctor, tu apreciación es muy acertada. Nosotros en Europa tenemos en Estonia lo que es el Centro Neurológico de Tallinn, que es un centro neurológico, como decir, la NSA en Estados Unidos o el antiguo Carnívore repartido por Alemania, Estados Unidos y otra parte, no recuerdo el otro país, para el filtrado de transacciones por Internet. Entonces, en el tema que estás hablando del caso, por ejemplo, de Pegasus aquí en México y la explosión del escándalo de Hacking Team, los italianos de Hacking Team con su software Galileo, alguien dentro de Galileo pues publicó en un Twitter donde tú te puedes descargar como 1 terabyte de información, países involucrados, gente espiada, digamos todo el código abierto de lo que es Galileo. Y Galileo utilizaba una serie de vulnerabilidades que estaban pactadas entre NSA, la gente de Hacking Team y Microsoft, entre otros, para no declarar esa vulnerabilidad como existente. Entonces había una colusión entre fabricantes de software y hardware para que esa vulnerabilidad estuviese y los gobiernos poder utilizando Galileo, poder espiar a los malandros. Entonces, en México está ya esto por el tema de que la prensa se da cuenta de que están siendo espiados y demás. Y temas de zero day para celulares, por ejemplo, que es otro punto importante. Ahora están los autoextinguibles. Hay una vulnerabilidad que las redes de celulares permiten, que es que yo puedo hacer un paquete malformado, lo mando a un celular sabiendo el modelo, marca, incluso el email. El celular lo llega, lo recoge, ve que proviene supuestamente de una de las torretas o de la propia compañía telefónica, lo asimila, no pregunta nada al usuario y se autoejecuta, ¿no? Como un update automático. Ese update automático te permite rápidamente tomar control del celular en remoto, escuchar conversaciones, grabar datos, extraer la agenda de direcciones y demás, y luego cuando acaba el proceso se autoextingue y borra y resetea el celular. Este tipo de software de espionaje existen hace mucho tiempo. Antes eran más detectables. Hoy, la verdad, son más sofisticados. Entonces, la pena es que, por ejemplo, en Japón, el gobierno da cobertura de protección de Internet o de protección digital a todas sus empresas. Y las empresas mejoran y colaboran con el gobierno dando lo mejor de sí mismas para proteger al país. Aquí en México, por desgracia, en países latinos, la tristeza es que el gobierno utiliza esas herramientas para espiar a sus opositores, para espiar a la prensa. O sea, hay tanta
digamos, tanto mugrero, hablando claro, que el gobierno, en vez de utilizar todo eso para proteger a las empresas, se autoprotegen a sí mismos de sus rivales políticos. Eso por una parte. Por otra parte tenemos, digamos, la falta de conciencia de lo que está pasando políticamente y la gente piensa de que estas herramientas de hackeo pues no pasan nada. Obviamente que te manden un ransomware a tu compañía pues no pasa nada, tú vas a seguir caminando todos los días. Pero si ese ransomware se lo mandas a un hospital donde todo el sistema informático del historial de los pacientes queda anulado, entonces hay muertos. Y peor aún, si lo mandas a una empresa de cualquier tipo de industria peligrosa y de repente sus sistemas informáticos empiezan a ser disparates, haciendo puertas de hornos, desparramando aluminio, desparramando acero, haciendo todo tipo de burradas. El punto está de que como no se ve, como no se huele, como no tiene un aspecto físico donde tú puedas palpar, tocar, oler, escuchar, la gente no se imagina lo que es realmente un tema de ransomware, un tema de un virus de esta naturaleza, digamos, de propagación geopolítica que puede atacar a los sistemas. Por ejemplo, a mí, desde hace, no sé, 17, 18 años que llevo viviendo en México, siempre quise crear una unidad de gente, de representantes de empresas, para proteger al país frente a este tipo de amenazas. Créeme que al día de hoy no lo he conseguido. ¿Por qué? Porque hay mucha desconfianza, la gente no quiere compartir su información. Y la diferencia entre un ataque de seguridad física que te secuestran con una pistola a un ataque de seguridad digital es que en el primer caso sí entiendo que la gente no quiera saber a quién secuestraron, ni cómo y ni por qué. En el segundo caso la información aparece publicada en todas partes. Entonces, digamos que somos gente con mentalidad reactiva, no proactiva. Para enfrentarse a un problema hay que reconocer que existe el problema. Y el problema del espionaje en las redes, el problema de la infiltración en las redes, el problema de lo que es que los hackers estén constantemente tocando las narices, eso es real. Eso no está en las películas de juegos de guerra, no, ese es el mundo real de hoy en día. Pero como te digo, a nuestros 5 sentidos humanos no tenemos la mesura, no tenemos la capacidad de verlo, muchísima gente no lo entiende. Ahora, cuando tú a una compañía bancaria le partes la madre y le bajas no sé cuántos miles de millones de dólares, entonces sí lo entiende, de que algo pasó y se investiga. Pero hasta que no hay una causa-efecto, la gente no se preocupa, viven felices, viven en un estado anodino de estupidez diaria. Y ese es el problema. Y la gente que debería estar trabajando día por día, ayudando a evitar eso, pues no se ponen las pilas. Y si se ponen las pilas, no tienen los argumentos para poder defender sus posturas ante la alta dirección. Creo que tomaste un punto muy importante en el aspecto de lo que mencionabas cuando dices que querías hacer un grupo que precisamente protegiera, o sea, de infraestructura mexicana, o sea, un problema ya de ciberguerra, o sea, la gente tiene que entender una diferenciación entre lo que es la policía cibernética, porque muchos estarán pensando eso, ¿no? Pues Héctor, que la policía cibernética ya nos está cuidando, y no, o sea, estamos hablando de problemas que puede haber entre países utilizando ciberarmamento, o sea, y no hay, como dices tú, Estados Unidos declaró que el ciberespacio debía ser resguardado por la Fuerza Aérea y lo consideran como proteger el suelo, mar, tierra y demás. El ciberespacio está considerado como otro ente a proteger. Creo que en México no, en México es como tener internet, qué padre que tenemos internet, que los gobiernos tienen internet, lo ven más como tener teléfono, pero no entienden la magnitud de lo que puede llevar, ¿no? Sí, lo ven el internet en México como un commodity, no como un tema de estrategia de seguridad nacional. Entonces, el punto está que para mí ha sido frustrante, ¿no? Cuando yo hablo en los foros, de hecho me siguen como 9.000 personas en LinkedIn, y yo veo claro y hay mucha gente que se molesta, hay mucha gente que dice, pero bueno, tú estás alucinado, se te fue las cabras, ¿no? Es que cuando conoces mucho de la materia tienes el argumento para poder ayudar a otros a crecer. Y yo siempre me imaginaba, qué pena, el único CERT, por ejemplo, que
también me merece